Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El Maestro Prieto. Luis Beltrán Prieto Figueroa, un político venezolano de primera línea que no llegó a ser presidente. Dirigente fundamental en su época del partido más grande del país, Acción Democrática. Personaje central en la fundación y el desarrollo de uno de los gremios más poderosos en ese partido y en el país, el gremio magisterial, y de gran arraigo en el mundo sindical, soporte y aliado del principal líder del partido mencionado, Rómulo Betancourt. Inteligencia, cultura, simpatía, venezolanidad, todo de sobra, aspiración a ser presidente. ¿Qué pasó? Es de suponer que, como siempre en estas cosas, son muchos los factores en juego, pero exploremos el siguiente sendero. Prieto es, desde la fundación de AD, uno de los 3 o 4 grandes dirigentes de ese partido. Miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 45 al 47, al tiempo que ministro de Educación de esa Junta. Presidente del Senado durante el gobierno de Raúl Leoni. Pero ese partido tenía entre los rasgos que lo configuraban como una organización muy fuerte y disciplinada, el de tener implícito una especie de orden de sucesión. Tal orden partía de la figura cimera de Betancourt y se desplegaba a través de la lista de los otros grandes dirigentes. Raúl Leoni era el primer sucesor natural, digamos, de Betancourt. Y de hecho Leoni fue el segundo presidente de AD para el periodo presidencial 64-69, que siguió al de Rómulo. Se hubiera dicho que el siguiente turno le hubiera debido tocar a Prieto, y Prieto contaba con ello. Pero esa obligada espera dio pie a que las aspiraciones naturales de Prieto a la presidencia se enredaran con las luchas internas de Acción Democrática, que adquirieron especial intensidad durante el periodo presidencial de Leoni. De hecho, a pesar de haber sido Prieto un decidido romulista, su precandidatura presidencial para las elecciones de 1968 fue apoyada por el sector de AD que encabezaba Jesús Ángel Paz Galarraga, en quien Betancourt veía un grave enemigo personal y una grave amenaza para el futuro del partido, por cuyo control Paz luchaba con grandes posibilidades de obtenerlo. El problema, pues, no era Prieto, a quien le sobraban títulos para aspirar a la candidatura. El problema era Paz. Prieto no era en 1967 el fraterno Luis Beltrán, sino un instrumento del diabólico Jesús Ángel. De modo que el ala betancourista del partido enfrentó la candidatura de Prieto, hasta que la pugna llevó a la división del partido en ese mismo año. Probablemente Betancourt veía otros problemas en Prieto que a lo mejor le hubieran llevado a ver con preocupación esa candidatura, aún sin el asunto Paz Galarraga de por medio. Por ejemplo, tenía una fuerte imagen de anticlericalismo y recordaba demasiado al llamado sectarismo adeco del trienio 45-48, lo cual podría reabrir viejas heridas. Y hay preguntas. ¿Por qué Prieto dejó que la facción de Paz se apropiara de sus aspiraciones y su prestigio, sabiendo lo que eso significaba para Betancourt? Sea lo que sea, el candidato de AD fue al final Gonzalo Barrios. Prieto fundó entonces su propio partido, el Movimiento Electoral del Pueblo. Sacó muchos votos en los comicios de 1968, pero no triunfó. Lo que vino luego, pero esa no es nuestra historia de hoy, fue el continuo declive del MEP y del peso político de ese imponente margariteño a quien todos llamaban, y pocos en Venezuela tenían tantos títulos para ser llamado así, el Maestro Prieto. La Academia Nacional de la Historia y la Fundación Pancaribe para la Ciencia y la Cultura se complacen en anunciar a la 5ª edición del Premio Rafael María Baralt para historiadores jóvenes. Si tienes menos de 40 años y eres un estudioso del proceso histórico venezolano, te invitamos a presentar un trabajo de investigación